¿En qué benefician los japoneses a la economía mexicana? A mediados del siglo XIX, los sucesos políticos y militares ocurridos en Japón y México comenzaron a transitar por senderos parecidos ante las presiones externas y las inestabilidades internas de cada cual. Al final de estos caminos paralelos aparecía la meta de ser estados-nación modernos capaces de unirse al orden internacional. Así en algún momento ambas naciones tuvieron que encontrarse. En 1888, acordando un tratado de amistad, navegación y comercio, el primero en su tipo firmado por Japón en condiciones de igualdad. Una de las consecuencias de ese acuerdo, quizá la más significativa, fue el flujo migratorio de Japón a México, inaugurado en 1897 por aquellos migrantes enviados por el vizconde Enomoto al estado de Chiapas. Si bien la migración japonesa empezó en el siglo XIX, en 1613, 100 ciudadanos japoneses desembarcaron en el puerto de Acapulco. Estos inmigrantes eran miembros de la primera embajada japonesa que el shogun Tokugawa envió al emperador Felipe II. La migración japonesa a México comenzó a finales del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz alentó la inmigración hacia los grandes e inaccesibles territorios del sureste mexicano. Durante los primeros años del siglo XX, otro tipo de inmigrantes japoneses se establecieron en México, aquellos que venían contratados para trabajar en la construcción del ferrocarril, la industria minera y la cañera. El estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió el flujo de migrantes japoneses a México, y aquellos que vivían en el país fueron controlados y concentrados en la Ciudad de México y Guadalajara. Gambate Kudasai. Mucha suerte fue lo que les desearon a este grupo de aventureros japoneses que decidieron iniciar su vida en un mundo desconocido, México. Y todo empezó con un francés, sí, el capitán Jules Brunet, quien combatió y vivió en México y quedó maravillado. Para proteger sus intereses, huyó a Japón, donde influenció al samurái Enomoto Takeaki, quien en 1897 impulsó la primera migración japonesa que llegó a Chiapas. Al finalizar la guerra, los japoneses fueron liberados y muchos regresaron a sus antiguas labores con sus propiedades restituidas. Desde mediados de los años 50, más de 300 empresas niponas se han establecido con éxito en el país, y Japón se ha convertido en el tercer socio comercial de México. En la actualidad, alrededor de 20.000 descendientes de japoneses viven en México. Se les conoce como Nikkeis y son parte esencial de la economía, la cultura y la vida pública en México. Cuando yo empecé a vivir en México, bueno, no podía hablar tanto español, entonces me costó mucho trabajo buscar departamento. Yo practicar, nunca estudiar, pero en la calle, taquería, bar y fiesta, yo practicar, escuchar y aprender poco a poco. Yo no sabía casi nada de México, ni español. Mi necesidad de español era mucho más grande porque yo entré en maestría. Así que bueno, tuve que batallarme con esta gramática que es diferente. Considero que la inmigración en México es un factor, digamos, un tanto beneficiario debido a las actividades económicas que estos producen. Por ejemplo, que crearon nuevas empresas durante el Porfiriato para así repartir el trabajo a diferentes sectores, y pues también de cierta manera esto dio paso para así firmar un tratado de comercio con Japón y tener importación y exportación con el mencionado. Debido a estos tratados de comercio, pues la producción aquí en México puede aumentar cada vez más para así poder seguir exportando hacia otros países, lo que contribuiría en gran parte a que se siguieran generando más empleos, la economía pueda elevarse un poco más y pues también que los productos en México sean de mejor calidad para los demás.